Hermanos, que Dios me los bendiga. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Algunos quizás están diciendo, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo, hermano? Bueno, les pido disculpa esta mañana en la iglesia. Por accidente yo borré el video. Entonces yo sentí la convicción de predicar este mensaje otra vez, especialmente porque también estoy haciendo una serie en el libro de Colosenses. Ahora, si no estuviera haciendo una serie, quizás no lo hubiera hecho. Pero como es una serie, entonces no quería que usted que faltara este mensaje. Entonces, pero no, le doy gracias a Dios y una vez más le pido disculpa. Esto es nuevo para mí. Parece que borré en accidente, yo borré el video. Entonces, pero doy gracias a Dios porque parece como 2-3 personas lo pudieron ver en vivo. Pero le doy gracias a Dios y como le dije, no me sentí bien de lo que pasó. Entonces dije, Señor, entonces voy a ver si predico el mismo mensaje otra vez, que está en el libro de Colosenses capítulo 2, versos de 1 al 7. Colosenses 2, de 1 al 7, y ojalá que funcione esta vez. Muy bien. Colosenses 2, del verso 1 al verso 7. Dice así la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oremos. Padre mi Dios, bendigo tu santo nombre. Gracias mi Dios por este día. Gracias mi Dios por esta segunda oportunidad de predicar su santa palabra, mi Dios. Y así, Señor, que usted nos ayude a entender su santa palabra para así ponerla en práctica. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2 es un libro este pasaje es un pasaje que es de mucho ánimo para aquellos que están en el ministerio, de la enseñanza, sea pastor, misionero, evangelista, maestro de escuela dominical, de todas las edades. Porque aquí vemos el corazón del ministerio, o vemos el corazón, sinceramente, del pastor. Pablo está preocupado por la iglesia y vamos a ver por qué. Y entonces es algo que como pastor yo me puedo identificar porque yo también siento ese dolor por las ovejas. También tengo las mismas aflicciones del apóstol Pablo acerca del ministerio, acerca de este pasaje. En Juan capítulo 10 podemos ver que el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y
Y no solamente el pastor da su vida por las ovejas, pero también se encarga de protegerlas, alimentarlas, las guía, las guardas. Y yo creo que la mejor manera de proteger y alimentar las ovejas y de guiarlas es por medio de la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 2 comienza la misma manera que termina el capítulo 1. Pablo se expresa su preocupación. Pablo está muy preocupado por la iglesia. Y Pablo está muy preocupado porque la iglesia está siendo tentados a destruir la supremacía de Cristo Jesús. Maestros falsos estaban enseñando que no estaban rechazando a Cristo, pero sí estaban diciendo que la muerte de Cristo no es suficiente. Hay que hacer obras, hay que hacer otras cosas aparte de recibir a Cristo. Entonces, hermanos, esto es una falsa enseñanza. Si la muerte de Cristo no fue suficiente, entonces su muerte ha sido en vano. Si tenemos que orar y hacer esto y hacer aquello, entonces la muerte de Jesucristo ha sido en vano. Entonces, es la supremacía de Cristo, que quiere decir que solo en Cristo podemos encontrar perdón y salvación. No hay que hacer otras cosas para asegurar la salvación. La muerte de Cristo fue suficiente para perdonar y ofrecer vida eterna. Y también Pablo anhela que la iglesia que pueda permanecer fiel. Cuando tenemos una doctrina sólida, nada nos puede separar de Cristo. Cuando estudiamos la doctrina falsa, qué triste, no hay una seguridad eterna. No hay esa seguridad que la persona va a ir al cielo o va a ir al lugar de descanso, porque todo es por obras. Entonces, más obras haces, más oportunidad tienes. Y ese es un sufrimiento que yo sinceramente no sé lo que es, porque nosotros no estamos, como creyentes, no estamos debajo de esa esclavitud, de esa mentira, de que, bueno, tengo que hacer esto y lo otro si quiero tener salvación. Entonces, gracias a Dios que la muerte de Jesucristo fue una vez y una vez para siempre. Entonces, este pasaje, Pablo expresa su profunda lucha por ellos y su deseo de verlos mantenerse firmes para que no sean desviados por falsas enseñanzas. El enfoque, hermanos, siempre ha sido y siempre será: Cristo debe ser central en toda nuestra vida. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, eso quiere decir que Él gobierna todos los aspectos de nuestras vidas. Como creyente, voy a vivir como cristiano. Como esposo, voy a actuar, voy a vivir, tratar a mi esposa como Cristo me lo pide. Como padre, como trabajador, en el trabajo, con mis vecinos. Cuando Cristo es céntrico, quiere decir que Cristo se involucra en todo. Todo el enfoque siempre es Cristo. Siempre es Cristo. Y entonces, es como decir, bueno, es como ese dicho, bueno, ¿qué es lo que Cristo haría en esta situación? Y esa es la manera que debemos de nosotros actuar. Si Cristo estuviera en esta situación, ¿qué es lo que Él haría? ¿O qué es lo que Él me va a decir? ¿De qué recomendación Él me da? Entonces, es algo que es muy, muy importante para nosotros creyentes, que el cristianismo es 24/7. No podemos dejar eso a un lado porque es conveniente
es algo que lo tenemos que vivir, lo tenemos que respirar 24/7. Entonces, y también vemos la atención que el apóstol Pablo le da a la iglesia, que es, si has recibido a Cristo, entonces camina en Él. Si has recibido a Jesús como tu Dios y Salvador, entonces camina en Él. ¿Para qué? Para que todos puedan ver que Cristo vive en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que nos anima a meternos a la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda. Ese es el enfoque de, bueno, si hemos recibido a Jesucristo, entonces yo debo de andar en Él, debo de caminar con Él, yo debo de pensar como Él, yo debo de hablar como Él. Esa es la idea de cuando la gente nos vea, puedan ellos decir que no hay duda, que ella camina con Cristo Jesús. El verso 1 dice Pablo que nos vemos que dice que la lucha de Pablo por la iglesia es una aflicción, es una agonía que Pablo tiene por la iglesia de Colosenses. Y Pablo se les dice en el verso 1, cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Qué quiere decir? El corazón de Pablo estaba en agonía porque anhela que la iglesia se mantengan firmes. Nadie quiere ver a una iglesia donde maestros falsos entran y engañan a todos. Porque el que paga el precio es la comunidad. Entonces, porque el creyente, nosotros somos la luz, somos la reflexión de la luz que es Cristo. Nosotros vivimos en un mundo que es oscuro, que es malo, es perverso. Y Cristo nos llama a ser esa luz brillante para su honra y su gloria. Entonces, cuando maestros falsos entran a una iglesia, bueno, eso cambia todo. Si la iglesia le hace caso, empiezan a hacer cosas que no deben de hacer, empiezan a creer en creencias que no son bíblicas. Entonces, cuando también algo que se ha notado en las falsas religiones, que se comprometen con las cosas del mundo. Porque, como les dije, la salvación viene por obras, la salvación viene por otros medios. Y muchas veces la religión falsa nunca menciona esto de pedir perdón a Dios, que somos pecadores. Entonces las obras como que ayudan a tapar o a cubrir lo negativo de lo que uno hace. Entonces, también algo que la religión falsa hace, que te puede apartar de Cristo. Cuando uno empieza a creer una enseñanza falsa, mentiras, uno se puede apartar de Cristo. Entonces, ¿qué clase de testimonio sería para el mundo? Y déjame decirle, mi querido pastor, maestro, maestra, yo sé que la Biblia nos dice que nuestro trabajo no es en vano y nosotros no somos responsables por las acciones de las personas, pero sí duele y yo lo he visto en el ministerio, personas que han estado ahí en la iglesia observando, escuchando la palabra de Dios, personas que hemos discipulado y de repente ya no están, ni siquiera van a otra iglesia o están viviendo, se han comprometido con las cosas del mundo. Entonces, hermanos, lamentablemente, esas son las cosas que suceden en la iglesia. Y aunque no somos responsables por las acciones de esas personas, pero sí duele. Es como siendo padre con los hijos, sean menor de edad y siendo adultos, ¿no? Los dos toman malas decisiones a veces.
Y aun cuando llegan a ser adultos, como que de repente ya no quieren ir a la iglesia, empiezan a vivir de una manera que a Dios no le agrada. Y eso duele, porque todos estos años han estado debajo de nuestra guianza, han estado debajo de nuestra enseñanza, hemos estado protegiendo a ellos, y cuando llegan a ser adultos como que dicen, no, esto no es para mí, esto no es sinceramente lo que yo deseo o anhelo. Entonces eso duele, eso rompe el corazón, pero a la misma vez no están rechazando a los padres, están rechazando a Cristo. Entonces esto es algo que no podemos tomar personal de personas en la iglesia que de repente están en nuestro medio, de repente están en otra religión, o están viviendo de acuerdo a cómo el mundo nos dice, o qué es lo que promueven ellos. Y esto es lo que está sucediendo aquí con el apóstol Pablo, escuchando que de estos maestros falsos estaban impactando vidas, que estaban causando problemas, causando divisiones, causando que creyentes de repente ahora empiezan a dudar su fe, dudar su salvación, dudar su llamado. No, se lo digo, hermanos, el enemigo cuando ataca, arranca con toda fuerza y todo poder. Entonces, como padres, como creyentes, como pastores, ¿no? Todos queremos que, ¿verdad?, que nuestros hijos, todos queremos que las personas en la iglesia tengan esa relación con Cristo Jesús y que sean fieles. Gloria a Dios por aquellos que vienen al conocimiento de Cristo. Gloria a Dios por usted, si usted ha confesado a Jesús como su Dios y Salvador. Pero ahora viene ahora sí viene lo que es un poco difícil. Ahora entregarse totalmente a Cristo, que quiere decir ahora no soy yo que vivo, sino es que Cristo es el que vive en mí. Ahora Cristo le tiene que guiar toda su vida. Es ahora Jesús que nos dice, ven y sígueme, y hacer todo de acuerdo a mi divina voluntad. Entonces, de hacer discípulos de Cristo no es imposible, pero sí cuesta. Y gloria a Dios por aquellos que han pagado el precio, que están comprometidos con el Señor, que están totalmente con ese deseo, ese anhelo de crecer, de compartir la palabra de Dios con aquellos que no conocen a Cristo y con aquellos que conocen a Cristo también. Entonces, me imagino que era el mismo dolor del apóstol Pablo por la iglesia de Colosenses. Y yo me puedo, sinceramente, yo puedo compartir ese dolor, porque sí duele. Me imagino que Pablo lloraba en la noche diciendo, Señor, ¿cómo es posible? Yo vi a estas personas venir al conocimiento de Cristo. Yo he oído testimonios de cómo ellos han confesado a Jesús, hasta han sido bautizados en agua. ¿Y cómo es posible que ahora que tantos años de enseñanza, tantos mensajes de Cristo y discipulados, y cuando de repente llega un maestro falso, y de repente como que, esto es la verdad, como que nos hacen sentir o ver como que nosotros lo hemos estado engañando, y no es así, no es así. Yo siempre he dicho, hermanos, que lamentablemente personas que caen víctimas en la religión falsa son personas que no leen, no escudriñan la palabra de Dios, simplemente porque estos maestros falsos mencionan a Dios, a Cristo,
ya se creen que, están diciendo la verdad, se creen que ya son mensajeros de Dios y son totalmente lo contrario. Entonces, por eso que como ministro, como pastor, esto duele. Porque sí, a pesar que, bueno, la decisión siempre es de la persona, de usted, nosotros no somos responsables cómo usted recibe el mensaje. Solamente soy responsable de qué es lo que yo enseño, qué es lo que yo predico. Y algún día voy a dar cuentas. Pero gracias a Dios, por un lado, que no somos responsables de cómo la persona reacciona al mensaje. Jesús nos dijo que cuando oiremos la verdad nos hará libre. Entonces, por eso que esto duele. Si somos libres, si usted es libre, si fue libre del pecado, si ahora ha sido perdonado, tiene vida eterna, ¿por qué va a querer rechazar lo que es la sana doctrina? ¿Por qué va a querer buscar donde no tiene que comprometerse, donde usted puede andar con las cosas del mundo y tener salvación a la misma vez? Por un lado es un misterio, pero que Dios nos ayude. Entonces aquí vemos en los versos del 2 al 3, vemos los deseos de Pablo para la iglesia. Y muy importante, hermanos, como pastor yo tengo muchos deseos para la iglesia, pero tengo que estar seguro que son los mismos deseos de nuestro Señor Jesucristo. Algo que es muy, muy importante, y que Dios nos ayude en esta área. Entonces, como fiel ministro, Pablo expresa lo que él desea para ellos, y yo estoy seguro que esto es lo que Cristo desea para la iglesia y para nosotros. Entonces, aquí vemos en estos versículos cómo Pablo se expresa, como es su petición para la iglesia, y también que esto los va a ayudar para cómo luchar con la falsa enseñanza, aquellos que enseñan la palabra de Dios equivocadamente. Entonces, en el verso 2, Pablo les dice que tengan convicciones fuertes. Pablo les dice que sean consolados sus corazones. Pablo anhela que la iglesia de Colosenses, que todos los miembros tengan esa convicción, y hermanos, y esa convicción debe de venir del corazón. Acuérdense, el corazón controla todas nuestras emociones, controla todo nuestro ser, nuestros pensamientos y todo esto. Entonces la idea no es algo mental, no es de algo positivo. Esta es como cuando la convicción le pega al corazón. Déjeme decirle, hermanos, nada lo va a poder conmover, nadie lo va a poder engañar. Entonces, el deseo de Pablo para la iglesia es que sean consolados de corazón, que tengan convicciones fuertes. Pablo anhela que la iglesia sean fuertes de corazón o confiados en él. No es que Pablo está diciendo confía en tu corazón, o no, sigue los deseos de tu corazón. No, eso es lo que, cuando la convicción llega a esa profundidad, no importa lo que pase en su vida, no importa lo que pase en nuestras vidas, usted no se va a hacer conmovido. Usted no va a decir, bueno, aquí tenemos que hacer una excepción. Acuérdese, estos son tiempos diferentes, esta es una diferente generación. Hermanos, eso no tiene que ver nada con esto. Sí, las circunstancias siempre cambian, las generaciones siempre cambian, pero la palabra de Dios nunca debe de cambiar. No se puede hacer una excepción de personas en diferentes lugares, como por ejemplo, tenemos la convicción que el aborto
Eso es contrario a la palabra de Dios. No tenemos el derecho de matar una criatura antes de nacer. No importa, bueno, en este país o en esta costumbre, en esta... No, no, no. La palabra de Dios es para todos. Aquí en los Estados Unidos, así como en África, en Corea, no hay ninguna excepción de lo que la palabra de Dios dice. Si la Biblia dice que esto es pecado, es pecado. Si la palabra de Dios dice que esto es bueno, es bueno. Y no se puede decir, bueno, en esta situación, no, 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 no. No. La palabra de Dios no funciona de esa manera. La palabra de Dios es eterna, es pura, no hay defectos, no hay errores. Entonces, cuando uno tiene la convicción de lo que dice la palabra de Dios, hermanos, nada lo va a conmover, nada lo va. Y lamentablemente, muchas veces lo que sucede es, se hace excepciones. Dios conoce, Dios sabe, Dios... Sí, porque Dios conoce, entonces uno debe de estar firme en lo que Dios dice y no comprometerse. Entonces, Pablo les dice esto para que estén preparados para estar firmes en los momentos difíciles. También en los momentos difíciles es donde lamentablemente la religión falsa toma ventaja de la persona. Personas que están heridas emocionalmente, personas que están heridas por sufrimiento, el dolor que hay en sus vidas. Esta religión falsa les dice, les promete esto y lo otro, porque están en una desesperación, le creen todo lo que esas personas les dicen, y ahí van, creyendo que tienen la verdad, cuando lamentablemente es todo lo contrario. Y esta es una de las tácticas del enemigo, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Él busca de cómo, él ya sabe que estamos doloridos, que estamos sufriendo. Y si no tenemos cuidado, hermanos, podemos caer en ese error donde podemos creer en algo que no es bíblico, que no es de Dios. Y lamentablemente es una de las razones por qué la religión falsa tiene tanto éxito. La gente no lee la Biblia, no la estudia, entonces le dicen, ahí le dan su misma interpretación, ahí le están agregando, le están quitando y le están asegurando que sí, que Dios va a sanar, que Dios lo va a salvar y que, no sé, podemos orar para que Dios salve a esa persona, aunque ya la persona haya muerto. Sí, podemos orar por esa persona. Y todo lo interesante de esto es, todo tiene un precio, hermanos. No hacen esto por gratis. Todo esto, lamentablemente, tiene su precio. Entonces, sí nos duele. Nos duele porque estas personas rechazan la palabra de Dios, lo que dice Dios, pero cuando escuchan algo que es totalmente absurdo, algo que es una locura, porque están desesperados y lo aceptan y dicen, sí, esto sí tiene sentido común, esto tiene razón. Sí, yo sabía que allá con estos cristianos, o yo sabía que allá en esta iglesia me pareció raro de esto, de lo que estaban enseñando, pero lo que ustedes dicen, sí, esto sí tiene razón, esto sí tiene, esto sí es la verdad. Y sí, y son personas que han estado en nuestro medio, que a veces han estado escuchando la palabra de Dios y, bueno, que Dios nos ayude. Otro deseo del apóstol Pablo para la iglesia les dice que sean unidos en amor, que sean unidos en amor. Algo que nos ayuda a tener un corazón fuerte es la unidad cristiana. Es la unidad cristiana. Hermanos, no estamos en la iglesia para ver quién es el mejor, quién sabe más, quién hace más, quién tiene más, quién es el más sabio, quién es el que tiene más conocimiento. Ese no es el propósito
por qué venimos a la iglesia. Todos tenemos algo en común, hermanos. Todos tenemos algo en común. Y es que todos tenemos problemas. Todos somos afligidos. Todos estamos en conflictos. Todos estamos viviendo en momentos difíciles. Entonces ya tenemos suficientes problemas. A veces tenemos problemas en el matrimonio, con los hijos, con los vecinos, con la familia, en el trabajo. Entonces, ¿por qué queremos tener más problemas en la iglesia? La iglesia es el lugar. La iglesia es el refugio donde Dios nos dice, ven para que recibas la medicina espiritual para tu alma. Eso debe ser el anhelo, el deseo de nosotros, de cada creyente. Como dijo David, me alegré con aquellos que dijeron, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Es en la casa de Jehová donde está la presencia de Dios. En la casa de Jehová es donde están los santos de Dios. Es donde vamos a alabar a Dios juntos. Es donde vamos a compartir, donde vamos a celebrar, nos vamos a orar unos por otros. Es donde vamos a ver cómo podemos animar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Así debe de funcionar el cuerpo de Cristo. Por eso que en Corintios, gloria a Dios que Pablo usó el ejemplo de que somos diferentes partes del cuerpo. Y ninguna parte del cuerpo le puede decir a otra parte que yo soy más importante que tú. Pero cuando las diferentes partes del cuerpo vienen juntos, ¿qué sucede? Se completa un cuerpo. Somos un cuerpo. Entonces, lamentablemente, parece que en la iglesia había ese problema. Ya como que no había esa unidad. Ya quizás lo que estaba sucediendo en la iglesia es que no. Mira, la enseñanza que tú nos estás dando no es correcta. No estás enseñando bien. ¿Y eso qué causa? Eso causa conflictos. Eso causa enojo. Eso causa, es como si alguien se me acerca a mí y me dice, oiga, Pastor Max, déjeme decirle, lo que usted me ha estado enseñando, lo que usted ha estado predicando no es bien, no es correcto. Entonces, por eso que me voy para acá, donde enseñan, predican la verdad. Sí, ¿qué iglesia es? Bueno, no es una, ni es una iglesia cristiana. Entonces, como que, un momento, no me vengas a decir que yo estoy mal, porque mira, la iglesia donde tú vas o quieres ir, ni siquiera ellos no aceptan, ellos no dicen que Jesús es Dios y Salvador, ellos no creen en eso, ellos no creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, sí, a veces, lamentablemente, esas cosas suceden. Entonces, y eso causa división. Eso causa de repente eso causa problemas en la iglesia. Simplemente porque, por eso que siempre he dicho, tenga cuidado a quien escucha. Tenga cuidado a quien usted le está poniendo atención. Por eso que, hermano, nunca ponga la mirada en el pastor. Nunca ponga la mirada en el pastor, en el maestro, la maestra. Porque le vamos a fallar. No a propósito. Pero nosotros no tenemos poder, autoridad para perdonar pecados. Sí, estamos agradecidos de cómo el Señor, cómo Dios nos usa. Pero de ninguna manera nosotros no somos super cristianos. No somos personas que usted nos debe. Que usted nos debe su vida o que usted nos debe su lealtad no, es Cristo, es el que hace la obra. Pablo dijo que algunos siembran la semilla y algunos le echan agua, pero es Cristo, es Dios que hace crecer esa semilla. Entonces, es muy importante. Y sí, a veces
A veces no hay acuerdo, pero eso no nos debe causar ya de tener conflictos y divisiones, a menos que sea algo grave, pero, pero hay que tener esa unidad en amor. Entonces, Pablo también desea que tengan un entendimiento sólido en los versos 2 y 3, hasta alcanzar todas las riquezas que hay en Cristo, pleno entendimiento y conocer los misterios de Dios y Cristo. Ahora, cuando dice el misterio de Dios y Cristo, el misterio es Cristo. Cuando uno estudia la razón, bueno, ¿por qué Dios mandó a Jesús al mundo? ¿Cuál fue la verdadera razón por qué Jesús vino como hombre? ¿Por qué Jesús derramó su sangre? Esto ha sido un misterio. ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo y por qué los gentiles lo han recibido? Entonces, no vamos a saber todas las cosas de Dios, pero sí Dios nos va a ayudar a entender lo necesario, lo necesario. Entonces, pero gloria a Dios que es el deseo de Pablo y es el deseo del Señor también, que podamos, podamos tener un entendimiento sólido, alcanzar las riquezas, todas las riquezas que hay en Cristo, que es pleno entendimiento, conocer los misterios de Dios y Cristo y los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuestra naturaleza humana es de dudar, cuestionar lo que creemos, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Y es por eso, hermanos, que tenemos que tener una doctrina sólida. Es por eso que tenemos que estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Por eso es importante. Porque cuando el enemigo ataca, usa aún la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto? El enemigo usó la palabra de Dios. Entonces hay que estar metido en la palabra de Dios. Hay que estar metido en la oración. Porque en los momentos difíciles, a veces el enemigo pone esas dudas. ¿Dónde está tu Dios? Mira, dice que Dios es amor. Mira lo que está pasando en tu situación. Y así funciona la energía falsa. Entonces, que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos dé ese deseo de escudriñar la palabra de Dios. Y entonces, también la esperanza de Pablo para la iglesia es que ellos puedan tener una seguridad sólida, que puedan tener entendimiento y conocimiento de Cristo, porque Jesús es la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Cuando tenemos una fundación sólida que es Cristo, ninguna tormenta nos va a poder destruir. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Como dice el Salmo número 1, bienaventurado el que pone su confianza en Dios, en el Señor, y que será como un árbol plantado en medio de corrientes de agua. De cuando viene la tormenta, cuando viene la crisis, no será conmovido, porque está plantado en una fundación sólida que es Cristo Jesús. Entonces, vemos la importancia de tener una doctrina sólida, de tener un conocimiento de la palabra de Dios. Y esta era la esperanza de Pablo y creo que también es el deseo de nuestro Señor. Los versículos del 4 al 5 vemos la motivación de Pablo para la iglesia o por la iglesia. Pablo desea que la iglesia tenga fuertes convicciones en el corazón, que unidos en amor, que sean unidos en amor, que tengan entendimiento y conocimiento de Cristo, porque Pablo vio la amenaza de la enseñanza falsa. Y esto es lo más peligroso de esto, hermanos. Vemos cómo el poder del enemigo. Pablo nos dice
en el verso 4, miren lo que dice una vez más el verso 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Wow, que estos maestros falsos, hermanos, están bien preparados porque son mensajeros de Satanás. ¿Qué son estas personas, estos lobos vestidos de ovejas? Toman la palabra de Dios y lo comunican de una manera que usted lo puede creer. ¿Por qué? Porque mencionan a Dios, mencionan a Cristo. Dice Pablo que qué clase de palabras ellos usan, persuasivas. Y lamentablemente a veces la gente que sigue la religión falsa, a veces eso es lo que ellos dicen. Pero cuando hablan hay una sinceridad. Yo les creo porque, oh no, cómo hablan tan hermoso y hablan con una sinceridad y hablan con tanta honestidad. Sí, pero acuérdese que uno puede sinceramente estar muy equivocado. Y eso es el problema con la religión falsa. Ellos saben que, bueno, por si acaso no nos creen, vamos a dar la apariencia. Vamos a ver si podemos comunicar este mensaje con palabras persuasivas. Entonces, si uno no tiene conocimiento de la Biblia, uno va a caer en esas mentiras. ¿No? Qué curioso, estas religiones falsas cuando vienen a la casa de uno, o se encuentran y les dicen, oh, te puedo visitar, pero cuando se dan cuenta, si se dan cuenta que tienes conocimiento, no lo van a hacer. Pero si se dan cuenta que no tienes mucho conocimiento, ahí van a ir. Y es por eso que esto es muy, muy importante. Entonces, la motivación de Pablo para la iglesia, por la iglesia, es que tengan convicciones fuertes en sus corazones. Bueno, si Dios le da una convicción bíblica, no haga ninguna excepción. No puede haber ninguna excepción. También de tener que seamos unidos en amor, entendimiento y conocimiento de Cristo. Porque, hermanos, ahí vienen. Ahí vienen. Y qué triste, hermanos, de escuchar predicadores y no pueden ser predicadores de sana doctrina. Dicen cosas así, los he escuchado. Yo sé que están pasando por momentos difíciles, yo sé que están pasando por momentos duros económicamente, emocionalmente, pero no se olvide de enviar su diezmo y su ofrenda. En vez de decir, mire, porque usted está batallando, porque usted está luchando económicamente, nosotros los queremos ayudar. No le podemos dar mucho, pero sí le podemos ayudar en la comida, le podemos dar ropa, le podemos ayudar un poco con la electricidad, con la renta, con la casa. En vez de decir esto, dicen, oh, no se olvide. Yo sé que está batallando, pero no se olvide de enviar su ofrenda, su diezmo. Entonces, es cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es el deseo de ellos? En vez de animar, están desanimando. Como que la impresión es, te importa más mi dinero que mi vida. Y ojalá que con el tiempo, estos falsos maestros, que puedan realmente la gente se dé cuenta de la falsedad que hay en ellos, que realmente son lobos vestidos de ovejas. Entonces Pablo les dice esto a la iglesia porque los quiere preparar, porque, hey, cuidado porque ahí vienen los maestros falsos. Y termino con los versículos del 6 al 7, que dice, ahora la orden de Pablo para la iglesia. Ahora Pablo les va
le va a dar esta orden a la iglesia. Entonces, ¿cómo vencemos la enseñanza falsa? Y Pablo lo dice muy, muy sencillamente. Y está en el verso 6. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si estamos en Cristo? ¿Cómo sabemos si tenemos convicciones bíblicas? ¿Cómo sabemos si tenemos entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios? Mira lo que dice una vez más el verso 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Gloria a Dios. Pablo está diciendo, mira, si realmente, si sinceramente usted ha aceptado a Jesús como su Dios y Salvador, entonces empiece a andar en Él. Entonces empiece a vivir por Él. Entonces deje las cosas viejas, empiece a hacer las cosas nuevas, porque usted ahora es una nueva criatura. Usted estaba perdido, perdida antes, pero ahora Jesucristo lo ha encontrado. Antes estaba ciego, ciega espiritualmente, pero ahora Dios le ha dado vista para ver espiritualmente. Entonces, hermanos, creo que esto es aquí, vemos por qué la importancia de la unidad, de tener conocimiento bíblico. Y aquí está. Por lo tanto, si habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. No andes con Cristo un día y después acá y después allá. Bueno, es que no me conviene. No. Es o andas con Cristo o no andas con Él. O le perteneces al Señor o no le perteneces a Él. No puedes escoger. Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que he tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, entonces esa es mi convicción, entonces yo debo de andar con Él. Cristo ahora es céntrico en mi vida. Y no voy a estar ahí con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Pablo dice, no, si verdaderamente has recibido al Señor Jesús como tu Dios y Salvador, entonces andar en Él, caminar con Él, que vivas de una manera que pueda traer honra y gloria a Dios, al Señor, que podamos vivir, que cuando la gente nos vea, que puedan decir, no hay duda que esa persona camina con Cristo. Dice Pablo, si has recibido a Cristo, entonces debe de haber evidencia, debe de haber frutos. Oh, pero pastor, acuérdese que solo Dios sabe. Sí, pero Dios desea que usted y yo le podemos demostrar esto al mundo. Entonces, si Dios lo sabe, ¿por qué no le decimos al mundo? Por la manera de cómo vivimos, de cómo hablamos, cómo nos comportamos, que yo le pertenezco a Cristo. Dice Pablo, si andamos con Cristo, mira lo que va a suceder. Si caminamos con Cristo, vamos a ser ¿qué? Arraigado en Él, que vamos a ser plantados en Él. Construido en Él, que seremos edificados en Él. Establecido en la fe y abundando en acción de gracias. Y hermanos, el creyente, y eso es, creo para mí, ahí donde vamos a ver dónde está la convicción. La persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús siempre va a tener un espíritu de alabanza. Siempre va a tener siempre va a abundar acciones de gracias. Porque hermanos, a uno saber, entender que uno ha sido perdonado, que uno ahora tiene vida eterna, que uno va a pasar la eternidad con Cristo Jesús en vez de pasarlo en el infierno.
Hermanos, eso debe ser nuestra primera gratitud. Primeramente, mi Dios, te doy gracias por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Esta es una gratitud que debe de ser 24/7. No me importa si yo logro tener esto y lo otro, si yo llevo a hacer esto y lo otro. Lo importante es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando estaba reprendiendo demonios y levantando enfermos. Y Jesús les dijo, no se maraville por lo que veis, estéis maravillados, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué curioso que la falsa religión, ¿cómo sabemos que cuando una religión es falsa? Primeramente, no acepta que Jesús es Dios y Salvador. Ellos rechazan Juan 14:6, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es ahí donde sabemos que es una religión falsa. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que puedan escuchar este mensaje. Y le doy la honra y la gloria al Señor. Y hermanos, firmes y estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Oremos. Padre, mi Dios, una vez más te damos gracias. Gracias, mi Dios, porque usted es el autor de la verdad. Usted no es hombre para mentir, para engañar. Su deseo siempre ha sido de ofrecer perdón y salvación a toda persona por medio de Cristo Jesús. Y Señor Jesús, gracias te damos. Y que usted nos ayude. Que usted sea el centro de nuestras vidas. Que nuestras vidas puedan dar ese ejemplo. Que nuestras vidas puedan dar evidencia que andamos con usted. Que caminamos con usted, Señor. Que usted reciba la honra y la gloria en este día y para siempre. Y te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Voy a ver si el mensaje, si este mensaje ahora lo puedo pasar para que aquellos los puedan escuchar más adelante. Y sí, oren por mí. Oren para que no cometa el mismo error. Hermanos, que Dios me los bendiga. Y aquí estamos para servirle. Cualquier cosa, aquí estamos. Que pasen una buena tarde. Adiós.